¿Cómo es posible que un solo decreto logre estremecer no solo la economía, sino también el equilibrio político de todo un continente como Europa? La escena se desarrolla en una fría mañana del 2 de noviembre. En Moscú, bajo estrictas medidas de seguridad y absoluto hermetismo, una única firma estampada sobre un documento presidencial lanzó una onda sísmica que cruzó fronteras y alcanzó, en cuestión de minutos, los principales centros de poder europeos. Ni los mejores analistas, ni los servicios de inteligencia occidentales, tan acostumbrados a captar señales y anticipar movimientos, pudieron prever la existencia de este decreto. Su publicación fue tan inesperada que, durante las primeras horas, reinó una mezcla de incredulidad y pánico en las cancillerías de Berlín, París y Bruselas. La reacción fue inmediata. Ministros y asesores interrumpieron reuniones, se activaron líneas seguras de comunicación, y los mercados financieros experimentaron movimientos abruptos. Es imposible exagerar la magnitud de la conmoción. En menos de 24 horas, Europa pasó de la rutina a la emergencia, de la seguridad a la incertidumbre. La prensa, tanto digital como impresa, se volcó a cubrir la noticia. Titulares como «El decreto que cambió el juego» o «Europa ante el jaque de Moscú» coparon las portadas de los principales diarios, desde Le Monde hasta The Financial Times. Analistas reconocidos en televisión y radio describían el acto como una jugada maestra, propia de la más alta escuela de geopolítica, comparando su impacto con momentos históricos como la caída del muro de Berlín o el colapso de Lehman Brothers, cuando una sola decisión desata una reacción en cadena de consecuencias imprevisibles. Pero, ¿cómo una sola hoja de papel, firmada en la soledad de un despacho, puede provocar un efecto dominó de semejante alcance? No se trata solo de cifras astronómicas, miles de millones de euros en activos y operaciones, sino de algo aún más profundo. La credibilidad de una generación de líderes, la confianza en el orden internacional y la propia idea de quién dicta las reglas en el tablero global. Ignorar este cambio, advierten varios expertos, sería un acto de suicidio económico y político. Y no es para menos. El acceso a mercados estratégicos, la supervivencia de empresas centenarias y la reputación de gobiernos enteros están en juego. Retrocedamos un momento para comprender el contexto que desembocó en semejante terremoto político. El decreto ruso no fue producto de un arrebato ni de una reacción improvisada a los acontecimientos recientes. Su gestación, que se mantuvo en el más estricto secreto, revela una transformación profunda en la estrategia de Moscú frente a Occidente. Durante décadas, Europa llevó la batuta de las relaciones económicas, imponiendo condiciones y dictando normas. Moscú, por su parte, desempeñaba el papel de proveedor confiable, principalmente de energía y materias primas, y aceptaba, aún a regañadientes, las reglas ajenas. Esta dinámica, en cierto modo heredera de la Guerra Fría, se mantuvo incluso en los momentos más tensos. Tras la anexión de Crimea, después del derribo del vuelo MH17 y durante las sucesivas rondas de sanciones. Para encontrar un paralelo histórico, podemos recordar cómo en los años 70, durante la crisis del petróleo, los países de la OPEP sorprendieron a Occidente, cortando el suministro y multiplicando los precios. En aquel entonces, Europa y Estados Unidos aprendieron que subestimar el poder de quienes controlan recursos estratégicos puede tener consecuencias devastadoras. Sin embargo, tras el final de la Guerra Fría, se asumió que el equilibrio pendía siempre del lado occidental. Moscú era visto como un actor incapaz de alterar significativamente las reglas, limitado a reaccionar y nunca a proponer. Los contratos, las inversiones y los flujos de capital estaban blindados por el derecho internacional y el peso económico de Europa. Pero esa confianza rozaba, en muchos despachos europeos, la soberbia. El Kremlin, mientras tanto, aprendía de cada sanción, de cada retirada de empresa, de cada intento de presión. Analizaba los errores propios y ajenos, acumulaba reservas y desarrollaba instrumentos legales y financieros inéditos. Así, mientras en Occidente las sanciones parecían una herramienta infalible, en Moscú se preparaba, en silencio, una respuesta que cambiaría el tablero para siempre.
No fue casualidad que la publicación del decreto coincidiera con un momento de debilidad europea. Inflación creciente, crisis energética, tensiones internas y pérdida de influencia global. Rusia eligió el momento con precisión quirúrgica, igual que un ajedrecista que espera el descuido del adversario para dar el golpe definitivo. El contenido del decreto fue devastador en su claridad y contundencia. Se estableció que todas las empresas extranjeras que hubieran abandonado el mercado ruso, en respuesta a las sanciones o por presión política, debían tomar una decisión definitiva: regresar, cumplir con sus obligaciones fiscales y operativas, o resignarse a perder sus activos de manera irrevocable. El texto no admitía interpretaciones ambiguas ni promesas de futuras negociaciones. Era un ultimátum legal, respaldado por la legislación rusa y comunicado sin rodeos. Para entender el alcance de la medida, conviene analizar ejemplos concretos. Pensemos en una empresa como Siemens, que durante décadas operó fábricas de equipamiento industrial en la periferia de Moscú, o en gigantes energéticos como Shell y BP, con inversiones multimillonarias en yacimientos siberianos y plantas de procesamiento de gas. Según el decreto, más de 300 activos industriales, fábricas de automóviles, plantas químicas, centrales eléctricas y grandes centros logísticos, pasaron a ser gestionados por entidades rusas. No se trató de expropiaciones caóticas, sino de transferencias legales, planificadas con meses de antelación, respaldadas por una nueva arquitectura jurídica nacional. En París, la noticia cayó como una bomba. Las autoridades convocaron a los principales directores de empresas afectadas, como Renault y Total Energies, para evaluar opciones. En Berlín, el gobierno alemán organizó una cumbre urgente con representantes de Volkswagen, BASF y Deutsche Bank. Los abogados de las multinacionales trabajaron durante toda la noche revisando tratados bilaterales, buscando resquicios legales para proteger sus inversiones. Sin embargo, el decreto era claro: toda disputa debía resolverse bajo la ley rusa, y cualquier intento de recurrir a tribunales internacionales sería automáticamente desestimado por Moscú. El efecto inmediato fue el bloqueo de activos por valor de decenas de miles de millones de euros. Pero el impacto real va más allá del valor contable. Pensemos, por ejemplo, en la cadena de suministro de piezas para la industria automotriz europea. La pérdida de fábricas en Rusia implica retrasos, sobrecostos y, en algunos casos, la imposibilidad de cumplir con contratos internacionales. Lo mismo sucede en el sector energético, donde la transferencia de plantas y redes logísticas obliga a las compañías occidentales a renegociar acuerdos con nuevos interlocutores, bajo condiciones mucho menos favorables. La dimensión simbólica es igualmente relevante. Por primera vez desde el final de la Guerra Fría, Occidente se ve obligado a aceptar las reglas impuestas por otro actor. Es un cambio de paradigma comparable a la aparición de la Organización Mundial del Comercio en los años 90, cuando los países en desarrollo empezaron a exigir voz y voto en la redacción de las normas comerciales. Ahora es Moscú quien dicta los términos, y Europa debe decidir entre adaptarse o quedar marginada de uno de los mercados más grandes y ricos en recursos del planeta. La reacción de los gobiernos europeos osciló entre la negación y el desconcierto. En Bruselas, la Comisión Europea debatió durante horas la posibilidad de endurecer las sanciones, pero pronto reconoció que cualquier medida adicional podría perjudicar aún más a las empresas propias. En Roma, el primer ministro convocó a un gabinete de crisis para analizar el impacto sobre la industria alimentaria y los bancos italianos. Se discutieron alternativas como la nacionalización de filiales europeas de empresas rusas, pero el temor a una escalada sin control detuvo cualquier decisión drástica. Los paralelismos históricos abundan. En 1956, durante la crisis de Suez, Francia y Gran Bretaña descubrieron que ya no podían imponer su voluntad en Oriente Medio sin el respaldo de Estados Unidos. Lo mismo ocurre ahora. Europa, acostumbrada a liderar, se enfrenta al desconcertante papel de seguidor. Las discusiones en el Parlamento Europeo y en los consejos de administración de las grandes multinacionales reflejan una mezcla de resignación y alarma. Se multiplican las llamadas a la prudencia,
al diálogo y a la búsqueda de soluciones pragmáticas. Pero nadie puede ocultar la sensación de que el equilibrio de poder se ha desplazado de manera irreversible. La sociedad europea, por su parte, comienza a percibir las consecuencias cotidianas. En Alemania, sindicatos advierten sobre posibles despidos masivos en la industria manufacturera. En Francia, los agricultores temen perder acceso a fertilizantes y maquinaria procedente de Rusia. Los consumidores ven subir los precios de la energía y los alimentos, mientras los medios de comunicación debaten si la estrategia de sanciones ha fracasado o si aún es posible revertir la situación. La presión sobre los líderes políticos crece cada día. Los partidos de oposición aprovechan la crisis para exigir cambios de rumbo y mayores medidas de apoyo a los sectores afectados. En España, por ejemplo, varios diputados han pedido al gobierno que medie ante Moscú para proteger los intereses de las empresas nacionales, especialmente en los sectores de infraestructuras y energías renovables. En Polonia y los países bálticos, la preocupación es aún mayor. Temen que la nueva posición de fuerza de Rusia se traduzca en presiones adicionales en el ámbito de la seguridad y la política exterior. El impacto geopolítico del decreto trasciende Europa. En Washington, la administración estadounidense observa con inquietud el desarrollo de los acontecimientos, consciente de que un debilitamiento europeo puede alterar la arquitectura de alianzas occidentales. En Pekín, las autoridades chinas estudian con atención la estrategia de Moscú, viéndola como un modelo potencial para futuras disputas comerciales con Occidente. Incluso países como India y Brasil, que históricamente han oscilado entre Occidente y Oriente, ven en el decreto una señal de que el mundo multipolar ya es una realidad tangible y no solo un eslogan en los foros internacionales. Desde una perspectiva de liderazgo, la jugada rusa ofrece lecciones valiosas. En situaciones de tensión extrema, la sangre fría y la capacidad de anticipar movimientos rivales pueden marcar la diferencia entre la victoria y la derrota. El Kremlin no solo reaccionó a las sanciones, diseñó una estrategia de largo plazo, basada en el estudio meticuloso del adversario y en la creación de alternativas propias. El uso de instrumentos legales, en lugar de la fuerza militar o la retórica agresiva, demuestra que la influencia puede ejercerse de maneras sutiles, pero igualmente contundentes. El comunicado oficial del gobierno ruso fue breve y carente de triunfalismo. Se limitó a subrayar que el decreto busca proteger los intereses nacionales y garantizar la soberanía económica del país. Sin embargo, detrás de esas palabras se esconde una operación de precisión, comparable a las grandes maniobras diplomáticas de la historia. Pensemos en el Plan Marshall, que reconstruyó Europa tras la Segunda Guerra Mundial, o en la apertura de China a la economía global en los años 70. En todos estos casos, una decisión estratégica cambió el curso de la historia, obligando a todos los actores a adaptarse a una nueva realidad. Para las empresas extranjeras afectadas, las opciones son limitadas. Algunas, como Danone y Carlsberg, han optado por negociar con las autoridades rusas para mantener una presencia mínima y evitar la pérdida total de sus activos. Otras, como McDonald's y Starbucks, han decidido retirarse por completo, cerrando cientos de establecimientos y vendiendo sus operaciones a socios locales. Cada caso presenta dilemas complejos. ¿Es preferible aceptar condiciones menos favorables a cambio de mantener una parte del negocio? ¿O es mejor asumir la pérdida y centrar los esfuerzos en otros mercados? Desde el punto de vista jurídico, la medida rusa plantea retos inéditos. Los tratados bilaterales de inversión, firmados durante los años 90 y 2000, establecen mecanismos de arbitraje internacional para resolver disputas. Sin embargo, Moscú ha dejado claro que, en adelante, solo reconocerá la jurisdicción de sus propios tribunales. Esto sienta un precedente peligroso. Si otros países siguen el ejemplo, el sistema global de protección de inversiones podría colapsar, dando paso a una era de mayor incertidumbre y proteccionismo. En términos prácticos, ¿qué pueden hacer ahora los gobiernos y las empresas europeas? Los pasos inmediatos incluyen la revisión de todas las inversiones en Rusia, la evaluación de riesgos legales y la elaboración de estrategias de negociación adaptadas a las nuevas circunstancias.
Algunos gobiernos han anunciado fondos especiales para compensar a las empresas afectadas, mientras que las cámaras de comercio exploran vías para mantener canales de diálogo abiertos con las autoridades rusas. También se están formando alianzas entre empresas de diferentes países para compartir información y buscar soluciones conjuntas ante la pérdida de activos. Otra respuesta pragmática consiste en diversificar mercados y proveedores. Las empresas que dependían en exceso de Rusia están acelerando su entrada en países de Asia, África y América Latina, buscando reducir la vulnerabilidad ante futuras crisis. Sin embargo, este proceso lleva tiempo y requiere inversiones considerables, lo que agrava la presión sobre los resultados financieros a corto y medio plazo. En el plano político, los líderes europeos enfrentan el desafío de reconstruir la confianza tanto interna como externa. La transparencia en la comunicación, la búsqueda de consensos y la disposición a revisar estrategias son elementos clave para evitar un deterioro mayor de la imagen y la influencia europea. También se debate la posibilidad de impulsar reformas en la arquitectura institucional de la Unión Europea para dotarla de mayor flexibilidad y capacidad de respuesta ante crisis inesperadas. La reacción ciudadana es un factor que no debe subestimarse. En muchos países, la población exige explicaciones y soluciones a corto plazo. Se organizan protestas, se firman peticiones y se multiplican los debates en redes sociales y medios de comunicación. La sensación de vulnerabilidad y pérdida de control alimenta el auge de partidos y movimientos que cuestionan la eficacia de las políticas actuales y proponen enfoques alternativos, desde el diálogo reforzado con Rusia hasta el impulso de una mayor autonomía económica y energética. La lección más importante que deja el decreto ruso es la necesidad de anticipación y adaptación. En un mundo cada vez más complejo y multipolar, aferrarse a estrategias obsoletas puede resultar fatal. La historia está llena de ejemplos de imperios y potencias que cayeron por no reconocer a tiempo los cambios en el entorno. El Imperio Otomano, por ejemplo, perdió su lugar en el concierto de naciones por rechazar reformas y subestimar el ascenso de nuevos actores. Europa, hoy, enfrenta un dilema similar: reinventarse, aceptar el desafío y buscar nuevas formas de cooperación, o resignarse a una posición secundaria en el nuevo orden global. Mirando al futuro, el desenlace de esta crisis dependerá de la capacidad de todas las partes para negociar con inteligencia y pragmatismo. La ruptura total con Rusia podría tener efectos devastadores, no solo para Europa, sino para la economía mundial. Por el contrario, un acercamiento basado en el respeto mutuo y en la aceptación de nuevas reglas podría abrir oportunidades inesperadas de crecimiento y estabilidad. No faltan voces optimistas que recuerdan que, tras cada gran crisis, suelen surgir avances tecnológicos, reformas institucionales y nuevas alianzas. La clave está en aprender de los errores y transformar la adversidad en oportunidad. Europa dispone aún de recursos extraordinarios: capital humano, innovación tecnológica, experiencia diplomática, para adaptarse y seguir siendo un actor relevante. Pero el tiempo apremia, y la ventana para reaccionar se estrecha cada día. El 2 de noviembre quedará registrado como una fecha de inflexión. Igual que el 9 de noviembre de 1989, cuando cayó el muro de Berlín, o el 15 de agosto de 1971, cuando Estados Unidos abandonó el patrón oro, el mundo asiste a un cambio de era. Moscú ha demostrado que la fuerza no reside solo en la capacidad militar o económica, sino también en la habilidad para redefinir las reglas y anticipar las jugadas del adversario. En síntesis, el decreto ruso no es solo una medida coyuntural. Es la manifestación de una nueva doctrina: la soberanía nacional como principio rector, la legalidad interna por encima de los compromisos internacionales, y la voluntad de imponer condiciones propias en un mundo cada vez más fragmentado. Europa, por su parte, debe decidir si responde con rigidez o con flexibilidad, si se aferra a las viejas recetas o explora caminos inéditos. El desenlace está abierto. Los próximos meses serán decisivos para definir el rumbo de la economía, la política y la propia identidad europea.
Lo que está en juego es mucho más que el valor de unos activos o la reputación de unos líderes. Se trata de la capacidad de adaptarse, innovar y sobrevivir en un entorno en permanente transformación. ¿Estamos ante el nacimiento de un nuevo orden mundial o simplemente ante un episodio más en la larga serie de enfrentamientos entre potencias? La respuesta depende de la lectura que hagamos de los hechos y, sobre todo, de la voluntad colectiva para enfrentar los desafíos con inteligencia y coraje. Lo único indiscutible es que el futuro ya ha comenzado, y está en manos de todos decidir cómo será el siguiente capítulo de esta historia.